Bien, soy de la ciudad capital de México. Conozco del Señor Jesucristo cuando me encuentro pasando por un problema muy grave junto con mi esposa. A la edad de 19 años de edad, cuando yo tenía 19 años de edad, nace mi hija. Y cuando nace mi hija, ella a los 3 meses de edad, nos dimos cuenta de un problema que tenía. Su pie izquierdo era más corto que el pie derecho. Era más delgado y no tenía ningún movimiento. Entonces la llevamos con los médicos y me dicen que hay la necesidad de operarla durante 15 operaciones en 15 años, una operación cada año en donde ellos iban a ir estirando la pierna de mi pequeña para que ella pueda tener la pierna pareja y poder caminar normal. Me habían dicho que tenía que hacerme la idea de que ella iba a caminar ya a los 15 años de edad. Cuando íbamos al hospital, nosotros podíamos ver jovencitas de 12 años, 13 años en sillas de ruedas con el pie enyesado y nunca habían caminado porque era el mismo problema que mi hija estaba experimentando, estaba pasando. Tomamos la decisión de operarla. A los 6 meses de edad la van a meter al quirófano, pero me piden autorización para firmar porque era una operación muy peligrosa. La niña tenía solo 6 meses de edad, su corazón era muy pequeño y me dijeron que había la posibilidad de que su corazón resistiera la anestesia que le iban a practicar ellos. Pero que si yo autorizaba, corría el riesgo de que pudiera ella despertar o no despertar, porque en algunos casos ya no despertaban las niñas de esa edad. Entonces llegó un momento en que dije, no la voy a operar. Si Dios me la entregó de esta manera yo la voy a criar. Yo la voy a educar así porque Él me la mandó así. Pero por dentro también había algo que me decía, es ahora o nunca. Cuando ella crezca, ella te va a reprochar, porque es ahora la mejor oportunidad de poder reparar esta situación. Entonces llega el momento ahí en que yo tengo que hablar con Dios. Hablar con Dios para mí era algo nuevo. Cuando yo crezco en una religión popular donde no me enseñan hablar con Jesucristo, no me enseñan a leer la Biblia y mucho menos me enseñan a practicar la fe, a obrar la fe, a vivir por la fe. Pero en esa situación, por dentro de mí sabía que el único que podía ayudarme era Dios. Y comencé a hablar con Él y le dije, Dios, yo quiero prometerte que si tú me ayudas a que mi hija sea sanada en esta operación, yo voy a darte algo a cambio. Y es que había un don que yo tenía, o lo que yo sabía hacer, yo ya lo había identificado. En la universidad y en la preparatoria, cuando tenía 17, 18 años, antes de convertirme en padre, a los maestros les gustaba que yo diera la clase para los alumnos. Cuando yo daba las clases en los alumnos, los exámenes eran aprobados por los alumnos, porque la manera que yo tenía de dinámicas de enseñar era una manera que ellos entendían fácil y se lo grababan. Entonces los maestros me ponían a enseñar. Yo sabía que había un don en mí en enseñar. Cuando me encuentro en el quirófano en esta situación, yo le prometí a Dios, le dije, hago un pacto contigo, Dios. Si tú me entregas esta sanidad para mi hija, yo te prometo a cambio que yo voy a enseñar de ti. Yo voy a entregar este don para ti. Y yo voy a estar enseñando de quién tú eres. Voy a estudiar la Biblia y voy a enseñarle a las personas lo que tú eres. Es de la manera que yo conozco al Señor. Entra mi hija al quirófano, me la entregan con un yeso. Después de 7 meses del yeso, cuando se lo van a quitar y van a programar la próxima operación, ella tiene 1 año con 3 meses. La revisan los médicos, le hacen radiografías y las piernas están exactamente del mismo tamaño. Los médicos se sorprenden y dicen no se requiere más ninguna operación. Llaman a la comunidad científica y me piden autorización para estudiar el caso de mi hija con las fotografías y videos porque era un caso único, un caso excepcional. Y la comunidad científica se quedó sorprendida de aquel caso. Cuando termina la operación de mi hija, el yeso, mi hija camina a la edad de 1 año con 5 meses como cualquier otra niña y de ahí en adelante ella crece con una vida normal y se desarrolla como cualquier niña. A la edad del día de hoy ella va a cumplir 8 o 9 años, va a cumplir y ella es una niña normal. Dios había cumplido conmigo, pero ahora yo tenía que hacer mi parte. Yo le había prometido que yo iba a hablar de Él, yo iba a enseñar de Él
aunque yo no practicaba una fe cristiana, yo le había prometido que yo iba a estudiar la Biblia y que iba a enseñar de Él. Esa fue de la manera que yo tuve mi primer acercamiento con el Señor Jesucristo y el pacto que hicimos. Todo esto de la operación se da en México. Cuando salimos de México, mi hija tiene 2 años de edad. Llegamos aquí a los Estados Unidos. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, se me olvidó el pacto que yo había hecho con Dios. Como cualquier otra persona que promete algo a cambio de un beneficio, y tenemos la tendencia de olvidar lo que prometemos. Una vez que recibimos el favor, se nos olvida lo que a cambio tenemos que dar. Estando aquí en Estados Unidos, me olvido, no voy a ninguna iglesia, no asisto a ningún lugar, pero sigo practicando la fe que allá en México yo ya había entrado a una iglesia cristiana y yo ya había profundizado. No llegué a servir en ningún área allá en México. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, junto con mi esposa, por la misma necesidad espiritual, leíamos la Biblia, orábamos en casa. Pero hay un problema, y lo que pasa acá, estando en Estados Unidos, es que mis hermanos, que se vienen con nosotros y con mis papás, mis hermanos a esa edad eran de 15 y 16 años, y comienzan ellos a meterse en pandillas, en drogas, en alcohol y en problemas muy graves. Yo recuerdo cuando mi mamá me llama a su casa y me dice: hijo, tú y tu esposa hablan de la Biblia y conocen de Dios. Me gustaría y quiero pedirte que les enseñes a tus hermanos para que ellos cambien. Yo me recuerdo haberle dicho a mi mamá: mamá, pero ¿qué yo les voy a enseñar a ellos? ¿Qué autoridad voy a tener sobre ellos? Crecí con ellos, me golpeaban, me faltaban al respeto. Ninguna autoridad voy a tener yo sobre ellos. Y mi mamá me insistió con lágrimas en los ojos. Y yo le pregunté a Dios. Yo me recuerdo haberle pedido confirmación: Dios mío, ¿será que tú quieres que yo les enseñe? Pero hasta la pregunta era necia. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un pacto con Él. Ahí en ese momento yo me recordé de la promesa que yo había hecho con Él, de que yo iba a enseñar de Él. Y así nace la Nueva Jerusalén. Nace en la sala de la casa, reuniendo a mis 2 hermanos jóvenes que estaban en ese momento en alcohol y en drogas, a mis papás, a mi hermana y a mi esposa, que en total éramos 10 personas en la sala de la casa reunidos, abriendo la Biblia y estudiándola juntos. Yo me recuerdo los fines de semana enseñándoles yo. Si algo yo tenía y algo yo conocía, era el don de poder enseñar. Y cuando empecé a usar ese don de enseñar que Dios me había dado, entonces empezó a crecer, porque ahora ya no eran solo mis hermanos. Mis hermanos me decían: pero no creas que nos vamos a quitar todos los aretes y perforaciones que tenían por todos lados. No creas que vamos a dejar el alcohol, no creas que vamos a dejar de ir al billar. Yo les decía: no, tranquilos, no tienen que dejar nada, solamente vengan, yo quiero enseñarles la Biblia. Pero automáticamente ellos empezaron a dejar el alcohol, empezaron a dejar las drogas, se quitaron todos los aretes y perforaciones que tenían y empezaron a cambiar. Pero no solo ellos, empezaron a invitar a sus amigos y a sus amigos. Llegó un momento en que la sala de la casa se saturaba con 25, 30 personas reunidas en ese lugar. Ya no cabíamos. Ya estaba tomando forma de una iglesia, y al principio no era la idea de operar o de abrir una iglesia. Sin embargo, tuvimos que ir a hacer todas las incorporaciones y todas las regulaciones de la ley en este país para poder operar como una iglesia, y nuestra iglesia nace oficialmente hace 4 años y medio, en noviembre del 2006, y de ahí en adelante viene toda la historia y el crecimiento de lo que Dios ha hecho aquí en nuestra iglesia. Al día de hoy, yo estoy cumpliendo el pacto, enseñando y hablando de Él. Y lo lindo de esto es que yo conocí a un Dios de milagros. Y cuando conozco a ese Dios de milagros, es el mismo Dios que yo predico, que yo enseño. Y la gente que conoce del Señor Jesucristo a través de las enseñanzas mías, saben que es un Dios vivo, real, y un Dios que transforma y que hace milagros verdaderos.